2D, llevando a bordo NS-01 Pegaso, primer satélite ecuatoriano despega hacia el espacio, ha dejado la torre. Bienvenido al cielo Pegaso, bienvenido al espacio Ecuador. La misión es un éxito. Con esas palabras, Ronnie Nader, astronauta ecuatoriano, anunció el 25 de abril del año 2013 que el satélite NEE-01 Pegaso estaba en órbita. El satélite fue desarrollado por la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana EXA y recibió apoyo del gobierno del entonces presidente Rafael Correa, quien pagó $700.000 en certificaciones y pruebas para que Pegaso llegara al espacio. Una década después del hito que marcaría el inicio del camino de Ecuador en el espacio, actualmente poco o nada se habla de Pegaso, que según reposa en la información de la agencia y debía volver a la Tierra el pasado año 2023. Un 4 de abril del año 2011, la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana dio a conocer en Guayaquil al primer satélite ecuatoriano. El Pegaso es un nanosatélite construido y diseñado en Ecuador por un grupo de la EXA, liderado por el cosmonauta Ronnie Nader. El desarrollo del proyecto duró un año, en el cual se desarrollaron técnicas básicas y avanzadas que asegurarían el éxito del mismo. Este contaba con una cámara que permitía ver imágenes a tiempo real, es decir, acompañar al satélite en sus misiones, observar lo que el satélite captaba. Sus objetivos eran demostrar que en el Ecuador el avance científico era cada vez más latente y que somos capaces de crear nuestra propia tecnología y de navegar en el espacio. Este proyecto iba encaminado también a la educación. Los estudiantes podrían mantenerse en contacto con el satélite y visualizar la Tierra desde el espacio. Pegaso fue enviado al espacio en un cohete chino no tripulado el 25 de abril del 2013. Las primeras imágenes transmitidas fueron el 16 de mayo del 2013, cuando Pegaso se encontraba sobre el territorio ecuatoriano. Mientras tanto, se planificaba el lanzamiento de su gemelo, Chrysaor, para el mes de noviembre. ¡Que viva Ecuador! Estamos desarrollando todo un programa espacial, cuidado, tampoco hay que caer en novelería, esto es muy costoso, no es de enviar aparatos a la estratosfera por enviarlos, deben tener una finalidad, deben generar ciencia, tecnología, entonces debe ser un programa muy cuidadoso. Desde el 27 de mayo fue imposible mantener contacto alguno con el satélite luego de haberse colisionado con los restos de un cohete ruso, hecho que ocasionó su desorientación. La EXA comunicó que destinaría 3 meses a su localización. Se cumplió el plazo y lo declararon como perdido. El 21 de noviembre del 2013, Chrysaor fue enviado desde Rusia para continuar con la misión de su hermano Pegaso. Sin embargo, después de toda esta historia tan emocionante y enorgullecedora, también hubieron muchas críticas sobre inconsistencias vistas en el proyecto Pegaso. El científico Salim Abedrabov, miembro del Observatorio Astronómico de Quito, puso en duda las imágenes que transmitió el satélite ecuatoriano Pegaso. Ya no es el tamaño ni el costo, lo cual fue muy criticado nacional e internacionalmente. Este científico puso en duda la veracidad de las imágenes que transmitió durante pocos minutos el nanosatélite Pegaso. El corto video se transmitió el jueves 18 de mayo. Las imágenes fueron del territorio de Venezuela y duraron 6 minutos con 26 segundos. Se veía a Pegaso sobre territorio ecuatoriano según la versión oficial que se brindó a la agencia EFE. Sin embargo,
embargo, el científico del Observatorio Astronómico de Quito, Salim, en una entrevista en la web de CNN México, puso en duda que el primer satélite ecuatoriano haya transmitido esas imágenes. Estas declaraciones fueron rechazadas por el director de la agencia EXA, Ronnie Nader. Él escribió que demandaría al científico Abedrabó por sus afirmaciones en la red social Twitter. Después de las declaraciones de Nader, el científico ecuatoriano Salim Abedrabó terminó pidiendo disculpas públicas en su cuenta de Twitter al director de la Agencia Civil Espacial Ecuatoriana, después que este amenazara con enjuiciarlo por sus declaraciones. Pero este turbio momento ecuatoriano va mucho más allá que eso. El misterioso caso se encuentra explicado en la web por Edwin Ortega, quien es un ex trabajador de la Secretaría Nacional de Inteligencia, algo que en efecto se puede verificar en su perfil laboral. El capitán Edwin Ortega tuvo un fuerte enfrentamiento con el expresidente Rafael Correa en el año 2016, ya que el capitán ecuatoriano fue sancionado por un correo electrónico que le dirigió en ese mismo año al entonces presidente del Ecuador, en donde, según al final de la respuesta al presidente, Ortega escribió lo siguiente: le ruego pare de desinstitucionalizarnos, pare de agredir a nuestros comandantes, respete nuestras tradiciones y por favor pare de mentirnos, que el país necesita la verdad y que se sancione tanta impunidad y corrupción, ya que en esos momentos Correa tenía como punto clave dividir las Fuerzas Armadas. O sea, si un capitán insulta a un mayor, eso sí es sancionado. Si ese capitán insulta al presidente de la República, no, porque de acuerdo a ellos no es superior. Eso es gravísimo, no por Rafael Correa, no por el insulto, pues yo mido la ofensa según la calidad del ofensor y ni conozco a este señor. ¿Se va a hacer algo? Es por el principio pues, de la República, por el principio de la presidencia, de la democracia. Como resultado, el militar fue sancionado por responder al presidente Rafael Correa. El capitán expuso que debido a este problema fue víctima de ofensas por parte tanto de Rafael Correa, de funcionarios públicos y partidarios de Alianza País. Por lo tanto, Edwin Ortega terminó demandando por delito de odio al expresidente y a otros 7 funcionarios, y también a miembros de la Armada del Ecuador. A más del exmandatario, estuvo también vinculado en el proceso Ricardo Patiño, que se desempeñaba en esa época como ministro de Defensa, Alexis Mera, entre otros. Pero volviendo al tema que nos corresponde, este ex trabajador en un post cuenta toda la verdad de los engaños y corrupción de Rafael Correa y su fallido satélite espacial Pegaso. El post inicia diciendo que Correa se encontraba en estado de propaganda con el asesoramiento de los hermanos Alvarado y el también encantador de serpientes, quien era Homero Arellano. Por otra parte, tuvo muy claro que el EQ-911 no era una obra de la revolución solo con el fin de contribuir a la seguridad ciudadana, sino que fueron más allá, desde triangular llamadas telefónicas con las operadoras estatales y conocer la posición de sus adversarios políticos. Cuenta que trabajó durante 4 meses en la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAI, y tuvo la oportunidad de conocer acerca de muchas actividades que se realizaban de manera encubierta en el EQ-911 ubicado en La Puntilla. Comenta que él era jefe de la Casa de Seguridad, en donde tenía a su mando a más de 10 agentes, muchos de ellos reciclados de diferentes entidades del gobierno de Rafael Correa, o en su defecto, debido a la cercanía a conocidos de la argolla correísta, iban a enlistarse de disque agentes de inteligencia y contrainteligencia de la SENAI. También menciona que todo fue un montaje y una farsa, ya que en varias ocasiones se dirigió directamente a Pablo Romero y a Fernando Garzón, primero y segundo al mando, en lo que respecta al trabajo de esa casa de seguridad. Él les comentó que las misiones estaban al margen de la ley, pues aparte de que estos funcionarios dados a agentes no tenían la capacitación, eran activistas de Alianza País, y de lo que paulatinamente él comenzaba a darse cuenta. La función principal se había convertido en seguir a los adversarios
adversarios políticos y recabar información a través de fuentes abiertas como lo es el Internet o cerradas para el caso de las operaciones especiales. Los funcionarios de la CNI se dieron cuenta que Edwin era la piedra en el zapato y quien colaboraba de jefe de personal en la casa de seguridad era el suboficial Humberto Fajardo, quien le mencionó que ambos, o sea Humberto y Edwin, estaban nadando en una piscina llena de tiburones. Es aquí cuando comienza a recabar la información de mayor relevancia, dándose cuenta de que el famoso CIS, el Centro Integrado de Seguridad que operaba en el ECU 911 de La Puntilla en San Borondón, servía para albergar a un troll center y ser el centro de operaciones encubiertas de la Revolución Ciudadana. Es más, a sabienda de esto, Edwin comenzó a dar parte en su institución, la cual era la Armada del Ecuador. Les comentó que las cosas en la CNI no eran como ellos pensaban, es decir, una entidad profesional que administraba recursos del Estado para generar inteligencia y contrainteligencia, y que era todo lo contrario, un ente al servicio directo de Rafael Correa para perseguir a adversarios políticos y dilapidar recursos, como en sonados casos de adquisiciones a dedo, tanto de equipos como de servicios, y de operaciones especiales al margen de la ley, como el caso del secuestro del activista Fernando Balda, el que está vinculado el expresidente Rafael Correa como autor del delito. Chicaiza, quien está detenido y bajo el programa de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía, reveló que el expresidente conoció antes, durante y después de la operación calificada como Balón Wilson para traer a Balda de Colombia al Ecuador. El 6 de agosto de 2012, 7 días antes del secuestro de Balda, se comunicó vía telefónica con el expresidente Rafael Correa a través de Romero, quien le habría dicho por el altavoz: "Buenos días, compañero. El flaco, o sea Romero, ya sabe lo que tiene que hacer. Tienes el apoyo político, económico e institucional. Manos a la obra". Dijo que durante 5 años que estuvo en la CNI se realizaron operaciones de inteligencia con autorización del Ejecutivo y la CNI que daba el mando y los recursos económicos. En la audiencia también dio su testimonio anticipado Diana Falcón, la otra agente de la CNI, quien ratificó que el expresidente Correa sabía todo sobre el secuestro. Oportunamente subió a redes sociales e hizo público que durante esos 4 meses fue testigo de todas esas anomalías y que el mando naval estaba al tanto de aquello. No obstante, la gota que derramó el vaso fue cuando le dieron la orden de dar seguridad a Ronnie Nader, quien se había autoproclamado el único astronauta ecuatoriano y que estaba en la capacidad de lanzar un nanosatélite al espacio sideral. Bajo el estado de propaganda, todo era posible en la Revolución Ciudadana, y con un barril de petróleo que en ese momento estaba por los $100, había plata para dilapidar a diestra y siniestra, más aún cuando entidades como la CNI tenían luz verde bajo la modalidad de gastos reservados de realizar adquisiciones, como las armas para el SPP, Servicio de Protección Presidencial, o contratar los servicios de la empresa italiana Hacking Team por cientos de miles de dólares, gastos que nunca fueron auditados, pues por ley los gastos reservados deben ser literalmente triturados a los 3 meses, sin más auditoría que la de aquellos que se beneficiaron de sus réditos y jugosas ganancias. Por otro lado, Nader, como buen empresario libanés y dada su cercanía a personajes oscuros como lo es Rolando Panchana, aprovechó de la ocasión para crear el escenario que faltaba a la farsa correísta: hacernos creer a los ecuatorianos que estaríamos en capacidad de mandar un satélite, así este mida centímetros, al espacio, y así fue como sucedió. En fin, el circo estaba montado, pues la entrada al ECU 911 de San Borondón tenía
tenía restringido su acceso el fin de semana anterior al lanzamiento. Solo podía entrar Nader y personal del departamento conocido de la C9 como Infocomunicaciones. Los que disque daban seguridad más avanzada del SPP, como lo era Edwin, ellos se limitaban a tertuliar en las afueras. El montaje fue tan bien llevado a cabo que nadie de los que estaba allí tenía la leve sospecha de que todo el mundo, y no solo los ecuatorianos, estaban siendo engañados y una vez más cayendo en el estado de propaganda. Según Nader, el acceso debía ser restringido, pues la comunicación con la Agencia Aeroespacial China debía mantenerse expedita. Por ello, las pruebas se realizaron sábado y domingo. Después, ya cuando comenzó a perder fuerza la revolución y los peces gordos empezaron a ir presos o a fugarse del país, algunos funcionarios conocidos supieron indicar que lo que se puso en el ECU 911 fue una película pregrabada de lo que pasaba al otro lado del mundo en el lanzamiento del satélite ecuatoriano. Ahí se comienza a entender el por qué ese martes en la noche Correa, su séquito y los de la seguridad veían cómo se pasaba el video por más de 20 veces. En el corto pautado se veía a un supuesto grupo de compatriotas agitando banderas al pie de una zona espacial china y un cohete despegando de su cuna, y la cuenta regresiva en español y en inglés. Nunca se vieron astronautas chinos ni nada que se parezca a un lanzamiento como los que hace la NASA en el Centro Espacial Kennedy. Las imágenes en tiempo real. Polémica por las primeras imágenes del satélite ecuatoriano Pegaso. ¿Por qué hubo polémica? Van a escucharlo al hombre. Este es el que recibía el astrónomo. Ecuador, que fue puesto en órbita el 25 de abril pasado. El nanosatélite mide 10 centímetros por 10 centímetros y costó $700.000. El jefe de la Unidad de Sistemas y Robótica del Observatorio Astronómico de Quito, Salim Abedradrobo, critica la iniciativa. ¿Qué decía el que recibía las imágenes? Realmente las imágenes que se vieron de mañana, a mi punto de vista y a punto de vista de otros expertos de aquí del observatorio, no fueron a tiempo real. Esas imágenes, según el cuadro de localización del satélite que está subido en la misma página, en esos momentos se encontraba en una zona oscura, pero las imágenes se veían claramente. Entonces, a mi punto de vista, esas imágenes fueron tomadas antes. O sea, que supuestamente estaba monitoreando en tiempo real y cuando tenía que ser de noche las imágenes eran de día y al revés. Y este era el que lo recibía, obviamente. Por eso sonó la voz de alarma y dijo, nos están tomando el pelo. Este astrónomo y su grupo de trabajo, ha dicho, ¿eh? No es cosa de un loco. El tipo se da cuenta y claro, se da cuenta que era una truchada todo. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Pues tuvieron que hacer esto. Madre mía, de mi vida, de mi corazón. Tuvieron que hacer esto. El satélite ecuatoriano Pegaso colisionara la semana pasada en el espacio con fragmentos de un cohete ruso. El equipo de expertos de la Agencia Civil Espacial Ecuatoriana, EXA, ya tuvieron que inventarse que se había chocado contra otro satélite ruso y adiós Pegaso, se acabó el problema, claro, porque si el otro nos está levantando la liebre, la falda, pues vamos a acabar con el problema. Muerto el perro, muerto la rabia. Todos estaban en los auges de la revolución en el año 2013, en donde lo que decía el dictador era una verdad irrefutable. A la par de eso, se informó que se crearía el Centro Espacial liderado no por la Fuerza Aérea Ecuatoriana, sino por el pseudo astronauta ecuatoriano libanés Ronnie Nader, con su empresa EXA. Así funcionó la revolución ciudadana, apalancada en la corruptela y en un estado de propaganda criminal y fariseo. Nos engañaron las veces que quisieron. El capitán Edwin Ortega, por último, nos deja una reflexión en la que indica que historias como esta no hay cientos, sino miles de la década pasada, que quedará en nosotros que nunca más se vuelvan a repetir y que tengamos la entereza de carácter y hombría de bien de no permitir que dictadorzuelos y corruptos seguidores acaben con la luz de la verdad y de la esperanza en nuestro
tan maltratado Ecuador. Y así, una vez más, un momento importante del país que emocionó y llenó de felicidad a muchos ecuatorianos que misteriosamente, como siempre, involucran a las mentiras de la década ganada y al expresidente Rafael Correa. Pero como siempre, lo más importante es saber qué piensas tú. Déjamelo saber en la parte de los comentarios.